están? Muy buenas tardes. Retomamos el contacto esta vez desde la edición de Tele 13 Tarde. En Canal 13 les mostramos a mis espaldas en la cámara de Jorge Muñoz lo que ocurre, ¿no es cierto?, con esta paralización que ya la jornada de hoy se ha hecho efectiva por parte de los trabajadores de los 3 sindicatos agrupados de la división de Codelco en Ventanas, acá al interior de la región de Valparaíso, y que por supuesto pertenecen a la fundición de cobre que el pasado viernes el gobierno anunció en eso de alrededor de 5 años va a concluir, ¿no es cierto?, y que tiene que ver también, por supuesto, con el desmantelamiento completo de esta planta y que no se han tomado bien los trabajadores. Buscan que se revierta esta decisión y que invierta el gobierno 52 millones de dólares para poder modernizar esta planta y que siga en funcionamiento, porque ya, a pesar de que han anunciado que está asegurado el puesto de trabajo para los más de 350 trabajadores, ellos dicen ser muchos más, miles, dicen ser una cadena completa de trabajadores que tienen que ver no necesariamente solo con quienes están contratados por Codelco, sino también con empresas externas, como por ejemplo los transportistas. Acerca de esto habló Amador Pantoja, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Cobre, más temprano con nosotros, y nos daba cuenta de antecedentes, cuantiosas cifras que por supuesto preocupan, como por ejemplo que son 25 millones de dólares diarios los que está perdiendo Codelco sin fundir cobre, lo cual, ¿no es cierto?, es, como ya lo señalábamos, sin duda una situación bastante compleja. El primer día de esta paralización efectiva a las 8 de la mañana comienza entonces, cuando debería haber entrado, ¿no es cierto?, el turno de trabajadores, esta movilización, cuando ellos entran solo de manera ética, entran solo para emergencias que se puedan provocar al interior de la división Ventanas. También habló, ¿no es cierto?, allá en Santiago, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dando cuenta de este plan de reinversión de utilidades para la estatal que permitirá a la minera reinvertir anualmente el 30% de sus utilidades correspondientes a los ejercicios del 2021 al 2024 en el financiamiento de la cartera de proyectos. Pero esto no dejó contento a los trabajadores, que dicen van a continuar movilizados hasta obtener más noticias por parte del gobierno y también de Máximo Pacheco por parte de Codelco. Ellos entonces hace algunos minutos tuvieron la última reunión, una asamblea acá a las afueras de Codelco, donde daban cuenta que, como señalaban ustedes, el paro hasta ahora era exitoso y se iba a mantener por parte de todas las divisiones a lo largo de nuestro país. También llegaron algunos trabajadores del norte, de Illapel, pequeños trabajadores mineros que nos expresaban su molestia, su descontento, su preocupación por no tener dinero para poder pagarle a sus trabajadores y a las pequeñas mineras que hacen parte de esta cadena de personas, de empresas que se están viendo lamentablemente afectadas por la paralización de actividades de Codelco y la fundición de cobre acá en Ventana. Los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones en primera instancia de, ¿no es cierto?, el presidente del sindicato, que daba cuenta de estas cifras cuantiosas, 25 millones de dólares, 25 millones de dólares, bien digo, que se están perdiendo a diario por tener la fundición completamente paralizada acá al interior de la región de Valparaíso. Para nosotros es un éxito hoy día, hasta el momento, la paralización. Y qué bueno que el gobierno ojalá nos esté mirando, porque yo creo que hasta última hora de la noche no nos creían. Siempre vamos a estar disponibles, nosotros no nos negamos al diálogo, pero siempre y cuando estemos con las cartitas sobre la mesa, especialmente con nuestros objetivos, nuestras propuestas y sobre todo con nuestro único interés, que exista la inversión para Ventana, porque esta es una división que merece seguir produciéndole al país. Esta paralización, para detenerla, necesita de verdad un punto de equilibrio. Y para nosotros el verdadero punto de equilibrio es que de verdad se hagan cargo de lo que están haciendo, porque se han equivocado, se han apresurado las decisiones, porque esto es trabajar en el mediano y largo plazo, pero en lo que es puntual hoy día es la inversión. Esa es la que necesita esta división para seguir procesando y seguir produciendo como corresponde. Ahí estaban entonces las declaraciones del principal dirigente de los trabajadores. Recordemos, son 26 los sindicatos que tiene Codelco y están todos unidos en esta paralización. Esa es una cosa que no pasaba hace casi 20 años, ¿no? Exactamente. Así de fuerte es la situación en este minuto. Ahora, tú mencionabas, Consuelo, el costo por día que podría tener esta paralización, pero ese es un número que han calculado los trabajadores y también hay otros economistas que también han dado otras cifras. Sin embargo, hoy día, justamente tú mencionabas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dijo que
estos cálculos corresponden a un prorrateo de la producción o los ingresos de Codelco durante todo el año, dice. Claro, son los excedentes de Codelco divididos por 365. Por 365 días. Por tanto, dice, eso lo que significaría es el traslado a la situación de una movilización que para que llegue a esas cifras fueran correctas, tendría que paralizar todo Codelco de forma abrupta y no recuperar esa producción perdida en el futuro. Entonces, relativiza de alguna manera esta cifra que es dura, ¿no? Y que significa básicamente todas las pérdidas que va a tener el país por la paralización de Codelco completo. Claro, la otra controversia, Consuelo, es la de la inversión, porque los trabajadores insisten en que se necesitan algo más de 50 millones de dólares, que parece una cifra bien alcanzable para una empresa como Codelco, para mejorar la infraestructura de la fundición, pero para establecer un estándar que a estas alturas sea aceptable para la población de Quintero. La verdad es que los expertos ponen la cifra muchísimo más arriba. Se habla de cientos o quizás 1.000 millones de dólares para una reconversión completa que asegure que el 99% de las emisiones queden contenidas y no salgan al aire. Es más, el lunes citábamos a uno de los principales expertos en minería, un profesor que en el fondo dice profesor Gustavo Lago, que dice que en verdad hay que sacar ventanas y hacer un nuevo ventanas. Una refinería completamente diferente, con una tecnología completamente diferente, que de hecho existe, y citaba el caso de Hamburgo, donde podría ser, pero claro, todo eso es polémico, porque no sé si alguien va a querer que de nuevo se instale otra ventana en el mismo lugar, porque también hay población que no quiere que esté instalada ahí. Consuelo. Claro, sin duda hay debate, Iván, Carola, respecto a, Mónica, bendigo, las cifras, ¿no es cierto? Porque los trabajadores dan cuenta de números bastante cuantiosos, no así el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de hecho, como ustedes bien mencionan, bajaba el perfil bastante a los números que entregaba, por ejemplo, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, que decía que son 25 millones de dólares diarios los que lleva perdiendo la Fundición Ventanas desde que está paralizado hace alrededor ya de 16 días, y que si uno, ¿no es cierto?, sacaba cuentas, se juntaba un par de días sin trabajar y ya tenían la cifra necesaria para invertir y mejorar esta cadena, ¿no es cierto?, esta fundición acá de cobre en Ventanas. Entonces un poco uno no entiende perfectamente cuál es el diálogo que están teniendo, cuál es, si efectivamente está siendo integrada en la mesa los trabajadores, porque parece no haber mucha concordancia con los números que da el gobierno y por supuesto los que da los trabajadores y también así Codelco. Así es que vamos a tener que esperar efectivamente, porque los expertos dicen una cosa, el gobierno otra y los trabajadores también otra, y por lo que están bastante molestos, y ellos dicen no vamos a deponer la movilización porque nosotros estamos abiertos al diálogo que hasta ahora no se está siendo efectivo al parecer de ellos. Así es que este día por lo menos va a ser completo, como ustedes lo están viendo y lo han visto en el transcurso de la mañana, con barricadas, con una posta aquí constante al costado de la entrada y salida de Codelco, que es donde está la pasarela, y ellos tienen un campamento que han llamado el campamento Esperanza. Tienen paralizada la ruta F30E en dirección hacia Concón. Están siendo bastante amables con los automovilistas que transitan por este punto, pero ellos van a mantenerse constantemente acá y tomando sus turnos de trabajo de forma ética y de emergencia, como han mencionado, porque señalaban que también algunos medios de comunicación hacían alusión a que ellos seguían con sus faenas como con normalidad. Únicamente estaba paralizado lo que tenía relación con la fundición de cobre, y no es así. Las 26 unidades de trabajadores de sindicatos agrupados de Codelco a lo largo de nuestro país están en este momento paralizadas a propósito entonces de no llegar a acuerdo con respecto a la inversión que solicitan con el gobierno a propósito del cierre de la refinería en Ventanas, Mónica, Iván. Pasemos a escuchar las declaraciones justamente de los trabajadores con respecto a esta molestia, con respecto a su preocupación. Nosotros conversamos con los pequeños mineros que venían de Illapel y que dicen que allá en el norte se está desencadenando, valga la redundancia, una cadena de problemáticas a propósito de que llevan camiones, ¿no es cierto?, sin transportar hace ya 16 días y que están cargados con cobre que no tienen a quién vender, porque el principal comprador es Codelco, ex Enami. Así que es sin duda una preocupación constante. Ellos no saben qué hacer con ese producto actualmente y no tienen cómo pagarle a los transportistas, a los pirquineros que están en el norte y que vienen principalmente acá a Ventanas a fundir el cobre, y que por supuesto ya sabemos está totalmente paralizado. Escuchemos. Por ley, esta fundición y Codelco tienen la obligación de fundir y refinar
los concentrados que produzca la pequeña minería y la mediana minería de Chile. Entonces, para nosotros evidentemente es muy preocupante. Yo llamo a recapacitar que la solución de esto es una inversión a fin de cumplir con los estándares ambientales que deseamos y lo sea compatible con el desarrollo productivo y el trabajo que Chile también necesita. Si no le vendemos a Enami Ventanas, no tenemos dónde más vender. Entonces yo en este momento personalmente tengo un camión cargado con 12 toneladas de concentrado, que si no las puedo vender no tengo dinero para pagarle a mi gente. Al cerrar la fundición yo creo que la economía en Quintero bajaría mucho y no vivirían, como dicen, del turismo, la pesca, no alcanzaría. Se volvería un pueblo casi fantasma, yo creo. Con la esperanza que pueda solucionarse, digamos, y esa es la fuerza y por qué estamos acá, yo creo. ¿Usted entraba a turno hoy día? Sí, entro en el turno de la tarde. ¿Va a ingresar a trabajar porque como están paralizados? Estoy dentro del grupo de emergencia, así que tengo que entrar en la tarde. Ahí estaban entonces las declaraciones de trabajadores de las pequeñas mineras provenientes del norte que se plegan a este paro y que no saben literalmente qué hacer con el producto que están cargando sus transportistas, a quién venderlo, porque como ya lo señalábamos, Codelco, ex Enami acá en Ventanas es el principal comprador que ellos usualmente tenían y que hace 16 días ya no trabaja, ¿no es cierto? Y tiene detenidas sus funciones a propósito de los episodios de intoxicación ocurridos en el mes de mayo y junio, que ya van cerca de 300 personas, según los conteos que han realizado desde los municipios, desde la Superintendencia de Medio Ambiente y la Superintendencia de Salud, que se han intoxicado con diferentes metales pesados y diferentes gases, ¿no es cierto?, provenientes del cordón industrial acá en la región de Valparaíso. Nosotros nos vamos a mantener muy atentos a lo que suceda, a las reacciones que tengan acá las diferentes organizaciones sindicales con los dichos allá de la ministra Camila Vallejos y por supuesto también cuáles van a ser los diferentes lineamientos que va a tener esta paralización que por lo pronto ustedes lo ven, tiene la ruta F30E en dirección a Seconcón completamente cortada como medida, ¿no es cierto?, de presión ante las solicitudes que le han hecho al gobierno como la inversión de 52 millones de dólares que solicitan para poder mejorar la indumentaria y así mantener la refinería de Concón acá y las fundiciones de cobre. Mónica, Iván. Muy bien, Consuelo, muchas gracias por el informe. Seguimos muy pendientes con lo que ocurre ahí en Puchuncaví y hasta el momento mencionarles que es el Carabineros, está monitoreando todo lo que tiene que ver con este paro, los cortes de tránsito, principalmente en todo lo que es Calama, en Sierra Gorda y en Ventanas, en la región de Valparaíso, desde donde estamos viendo ese despacho. El gobierno insiste en que la producción propiamente tal minera no se ha detenido ni tampoco el trabajo en las otras 3 fundiciones que tiene Codelco en el país. La situación, en cambio, en las afueras del mineral del Teniente, despacha desde Rancagua, Berioska Venegas, es al menos, por lo menos, de bloqueo, ¿no? Berioska, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Iván? Mónica, muy buenas tardes. Imagen en vivo de algunos de los trabajadores y trabajadoras que se mantienen en el acceso principal de la división El Teniente de Codelco aquí en la región de O'Higgins. ¿Por qué se ve tan poca gente? Bueno, es que no se dejó entrar, no se dejó hacer el cambio de turno, es decir, las personas que debían ingresar en el turno de la mañana, que comenzaba cerca de las 7 de la mañana, jamás se concretó. Y es por eso que la movilización aquí en la región de O'Higgins comienza durante esta madrugada. Al avanzar las horas, cerca de las 11:30 prácticamente, vimos cómo a este punto donde nos encontramos nosotros, que es en el acceso aquí en el sector Los Maitenes, llegaron 4 buses con trabajadores y trabajadoras, los cuales, luego de un acuerdo nacional, como nos explicaba también el vocero, el representante de los trabajadores y trabajadoras de esta división, pudieron ingresar a un sector específico. Aquí hay mina y además hay una fundidora. Entonces, lo que se acordó con el directorio de Codelco y también con la Federación de los Trabajadores del Cobre era que ingresara el personal que garantizara que la fundidora, es decir, los hornos que básicamente tienen estas llamas para poder procesar el cobre, no se apagaran. Nos decían que eso fue un acuerdo, pero que se está haciendo en este momento con la dotación mínima. Para que se hagan una idea, en ese sector de la fundidora trabajan 600 personas en promedio, entre trabajadores directos, es decir, que son contratados directos por Codelco, como trabajadores subcontratados.
y solo se dejó ingresar a 70 personas y eso se ejecutó a las 11:30 de la mañana. Hago énfasis en el tema de los buses en Mónica Iván porque fueron los mismos trabajadores, los representantes que se subieron a fiscalizar que las personas que ingresaran durante esta jornada fueran las personas que trabajan en la fundidora. De hecho, se bajaron algunos trabajadores que eran miembros de otras divisiones, es decir, de otros sectores de la mina donde se trabaja, porque simplemente no eran parte de esa operación, así que se les bajó de los buses y se les retornó directamente hasta el sector de Rancagua, hasta el centro de Rancagua, donde la mayoría de ellos y ellas hace a bordo de los buses de acercamiento. Tenemos las declaraciones de las trabajadoras que fueron bajados de los buses, que además me decían que apoyan la movilización. Que esto es un tema ya de logística, nos decían. Y además tenemos la declaración del representante de los y las trabajadoras de la división El Teniente. Pasemos a escucharlas. Desde las 7 de la mañana, pues. Yo tomé el bus a las 6. ¿Y ahora la bajaron del bus para...? Porque solamente van a subir los turneros. Turno H ni contratista no puede subir. Bueno, hay que apoyar nomás, pues. Pero lo malo es que deberían habernos bajado antes, pues. Porque aquí, ¿quién nos lleva a Rancagua? Dijeron que no, personal contratista no, solamente personal de teniente. Oiga, pero usted venía aquí directo pensando que iba a entrar y al final no pasó nada. Sí, pues sí, pensábamos que íbamos a subir y bueno, los pararon allá abajo, después en el Cóndor y ahí subimos y lo hicieron bajar y ahí yo pregunté si contratista subía o no y los dijeron que no. Es un área estratégica donde existen hornos que funden precisamente el mineral y que no pueden parar, porque el hecho de que si pararan, eso llevaría 3, 4 turnos, volver a iniciar el calentamiento de esos hornos y se puede perder la carga que hoy día precisamente está en los hornos. Y eso ya tendría consecuencias catastróficas para la división. Dando el ingreso a 2 buses de la Fundición de Caletones con personal estratégico, precisamente para no detener esa llama ni el horno que está con metal fundido en estos momentos. Ahí escuchábamos cómo se está realizando la operación a esta hora aquí en la división El Teniente en la región de O'Higgins. Se regresó a gran parte del personal. Hay que entender que en relación a la información que nos entregan los y las trabajadores, hay 15.000 trabajadores y trabajadoras en esta división, contratados directos por Codelco y trabajadores subcontratados. Por lo tanto, las personas que en este momento que están operando en la parte de la fundición son prácticamente los únicos que están trabajando en este sector, en una de las minas de Codelco más grandes también a nivel nacional y que, como les contaba, yo les describía, solo se dejó ingresar para que pudieran seguir manteniendo esta llama encendida, para que se entienda más simple, a solo 70 trabajadores que tienen directa relación con esa operación. Aquí el corte ustedes lo pueden ver, están los vehículos particulares de varios de los trabajadores frente a el acceso principal. Para que uno llegue a la mina son prácticamente 35 minutos más arriba de un vehículo, y para que se hubiera concretado el cambio de turno, este es un trabajo que debió realizarse desde bien temprano en la mañana. De hecho, en esta ruta, la ruta del cobre, que es la que da acceso a la división El Teniente, vimos cuando veníamos para acá muy temprano a varias decenas de buses detenidos en el camino con trabajadores que finalmente hicieron el retorno y no llegaron hasta este lugar, y solo se garantizó el acceso de estos 4 buses, que también lo podíamos ver en las imágenes de apoyo que ha preparado nuestro compañero Ricardo Donoso. Esta es una movilización, como muy bien decían nuestros compañeros, desde la quinta región, que se ha extendido a las 7 divisiones de la empresa del cobre y que también se ha ejecutado en Calama. Ahí solo se generó algo bien parecido a lo que vemos acá, un corte, o sea, un cierre, podríamos decir, del ingreso, y tampoco se logró la continuidad de los de los cambios de turnos de los operadores y operadoras que trabajan en ese sector de nuestro país. También tenemos declaraciones de los representantes ahí, de los voceros de los trabajadores y trabajadoras que también se pliegan a esta movilización. Revisemos. Que se retire la iniciativa del gobierno de cerrar ventanas y de dar mayor claridad respecto de cuáles son las condiciones en las que se va a desarrollar la mesa tripartita, si es que acaso se hace efectiva.
y que se potencien las fundiciones de las otras divisiones, porque todas necesitan inversión, una cantidad considerable de dinero para poder operar efectivamente. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones de estos voceros del norte de nuestro país. Y para ir cerrando este enlace, los invito a ustedes y a todos quienes ven hasta ahora Tele 13 Tarde que revisemos lo que pasó en Codelco Andina, en el sector de los Andes. Desde las 8 de la mañana, la ruta que da acceso a esta división estaba con barricadas. Hablamos del sector El Saladillo en Río Blanco, que en algún momento empalma con el camino internacional, y aquí hay que ser bien claro, nos explicaba nuestro corresponsal, en la zona que jamás se hizo un corte en la ruta internacional, lo que se cortó con las barricadas fue el acceso a esta división, como les decía, incendiando diferentes elementos y haciendo el corte. Por lo tanto, es una movilización que ha llegado a las 7 divisiones de la empresa y que mantiene a todos alerta a lo que vaya a suceder. Para finalizar, contarles parte de lo que ustedes veían cuando comenzaban este noticiero. Llegó hasta acá el senador de la región de O'Higgins, Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, quien además es miembro de la Comisión de Minería. Bien importante este detalle, pues yo le consulté si es que él ya tenía claro el cuándo pudiese llegar al Congreso finalmente el proyecto de ley que modificaría la ley que mantiene abiertas ventanas y que se pudiese dar el cierre. Me decía que todavía no le tenían claro cuándo se iba a desarrollar ese trabajo legislativo y nos comentó que él veía que eventualmente, de forma inminente, el cierre de ventanas, o sea, de una u otra forma debería haberse gestado, como que en un momento eso se iba a desarrollar. Sin embargo, está en contra de la forma en cómo se gestó y vino hasta acá a entregar su respaldo a los y las trabajadoras del sector. El teniente, que en este momento todavía se mantiene movilizado, Iván Mónica. Muy bien, Berriosca Venegas ahí desde la ruta del cobre, en rigor, desde la carretera del cobre a la altura de Coya, en la entrada del desvío que lleva hacia el mineral propiamente tal, que está con ese bloqueo. Se ha dejado solo la actividad estratégica que permite que la fundición que pertenece a esa división del teniente siga funcionando durante estas jornadas, porque, como decía Berriosca, sería catastrófico su detención en estos momentos. Seguimos atentos y con línea abierta a cualquier novedad. Berriosca, buenas tardes por ahora. Y nos mantenemos en